¿Ya está grabando? Sí, ya. Muy buenos días, buenas tardes, de hecho, gente del segundo nivel. Muy buenos días a todos. Agradecerles por los saludos, por los regalos del Día del Profesor a todos, aquellos que mandaron mensajitos a los profes, de verdad, agradecer mucho por ese gesto, porque es un gesto bien bonito y la verdad es que nos alienta a nosotros los profes a seguir adelante y también dando lo mejor de nosotros día tras día para ustedes. Así que muchas gracias. Lo que estamos viendo acá en pantalla, muchachos, acá, fíjense aquí. ¿Qué dice acá, Emilio? Discurso público. Exacto. Ese es el siguiente contenido que vamos a ver en la asignatura. Ya nos vamos a olvidar de las noticias, de todo ese contenido que hemos visto hasta ahora y vamos a pasar al discurso público. ¿Por qué vamos a ver discurso público? Porque precisamente ustedes este año, si todo sale bien, se gradúan, ¿cierto? Adquieren su licencia de cuarto medio, su licencia media, lo que implica que van a poder postular a universidades, a centros de formación técnica, van a terminar su ciclo de enseñanza media, ¿cierto? Entonces es tremendamente importante para nosotros, que nos da harta satisfacción y nos llena harto de orgullo y alegría, la verdad. Y también es tremendamente importante para ustedes por todo lo que eso implica. Ahora, no obstante, para poder yo en este caso, profesor de lenguaje, dejarlos tranquilos a ustedes, lo último que les voy a pedir es esto, discurso público. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que cada uno de ustedes va a tener que hacer un discurso público. ¿Cuál es la temática de ese discurso público? La licenciatura. Es decir, cada estudiante va a tener que escribir, estudiante de segundo nivel claramente, va a tener que escribir un discurso de licenciatura, el cual va a ser revisado por mí, editado por mí y calificado por mí. ¿Qué significa? Si bien nosotros este segundo semestre se decidió que íbamos a cerrar solamente con 2 notas, aún así, si usted tiene sus evaluaciones al día, como en el caso de ustedes que están al día y que tienen buenas notas, ¿qué es lo que se va a hacer? La nota que saquen acá, por ejemplo, si les va súper bien y tienen un 7, ese 7 borra la nota más baja que tengan. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo tengo ya un 7 en la primera nota y tengo un 6, por ejemplo, en la segunda nota, y si en esto me saco un 7, se borra el 6 y quedan 2 7. ¿Se entiende? ¿Fui claro? ¿Sí? La nota que se saquen acá borra la nota más baja del segundo semestre. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hoy día les voy a enseñar a cómo se hace o la estructura de un discurso público. Vamos a ver ejemplos, la guía que tienen ahí en su mano, ¿cierto? Son 2 ejemplos de discurso público que vamos a analizar en clase, etc. Entonces, ¿de qué trata lo de hoy día? Acerca de esto y precisamente a cómo ustedes deben escribir un discurso público enfocado a la licenciatura. ¿Se entiende? Ahora, uno de ustedes eventualmente va a ser, yo creo que van a elegir quizás a uno por curso para que diga el discurso. Ahora, ¿cuál discurso se va a elegir? Evidentemente el que cumpla con todas las condiciones necesarias. Uso del lenguaje, recursos persuasivos, todo lo que vamos a ver acá. Entonces, eso es lo que me interesa, ¿ya? Así que por eso pongan atención. ¿Sabemos algo acerca de los discursos públicos? ¿Hemos visto discursos públicos alguna vez o no? Sí. ¿Dónde? En películas. ¿Dónde? En películas. Ya, en películas, ¿cierto? También, la que me gustó fue la que aparecía en El Dictador, pero la antigua. Ya. En el final donde aparecía el que se seguía disfrazado de Hitler. ¿Sí? La mejor frase de la historia. Hitler era muy bueno para emitir discursos. ¿Por qué? Él era el político de sangre. Sí. Digamos, el mejor político que... De hecho, era tan bueno, por ejemplo, discursivamente hablando, que logró mover a un país entero, ¿cierto? Ahora, esa es la gracia de un discurso público. La idea es que yo logre persuadir a mi audiencia y lograr conectar con ellos a través de las palabras. ¿Se entiende? ¿Hemos visto más ejemplos de discursos públicos? Sí. ¿Dónde? Lo de los presidentes. Bien. Cada vez que un presidente, por ejemplo, cada vez que el presidente, Sebastián Piñera, emite un discurso, ¿cierto?, lo hace frente a no todo el país, sino que por cámara, ¿cierto?, se dirige a todo el país, ¿verdad? Y eventualmente la idea de él es transmitir una información, ¿cierto?, que logre de alguna otra forma persuadir a la audiencia o conectarse con su público, en este caso, todos los chilenos. ¿Dónde más hemos visto discursos, además de la política y el cine? ¿En qué tipo de actos hay discursos por lo general? En las obras. ¿Las obras de qué? Las obras de teatro. Sí, evidente. Quizás no como un discurso como tal, pero sí, por ejemplo, podríamos decir que se actúa un parlamento,
pero por ejemplo el discurso tiene que ver con otra situación, una situación más real que cuando vemos una obra estamos viendo ficción. Entonces, este tipo de cosas suceden en nuestra realidad, pues son cosas que pasan, que evidentemente son cosas que están pasando en nuestra realidad. No digo que la obra de teatro no pase en nuestra realidad, pero por lo general las historias que se cuentan ahí en un teatro son ficcionales, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos representar al presidente Sebastián Piñera en una obra de teatro, pero todo lo que él diga en ese contexto no es real porque es ficción, por literatura, ¿cierto? No existe. No así si vemos al presidente Sebastián Piñera acá en la plaza emitiendo un discurso público para toda la gente de acá de Punta Arenas. ¿Se entiende la diferencia, cierto? ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver entonces lo siguiente. ¿Sabes lo que es un discurso público? ¿Cómo definirían ustedes un discurso público? ¿Jonathan? ¿Qué es un discurso público? ¿Cómo lo definirías? No sabría cómo decirlo de alguna forma. ¿Cómo te salga? ¿Forma de expresarte hacia un cierto público? Exacto, ¿cierto? Es una forma de expresión discursiva, valga la redundancia, o es un texto hablado, ¿cierto? Que lo que busca, pase, es dirigirse a una audiencia. ¿Cuál es el objetivo de un discurso público? Incitar a las personas a hacer algo. Ya, incitar a las personas a hacer algo, modificar conductas o persuadir, ¿cierto? Por ejemplo, claro. Conocemos en la historia, conocemos personajes a lo largo de la historia que fueron muy buenos discursivamente, ¿no? Recién hablábamos de Hitler, ¿conocemos a alguien más? Que sea así como bueno. ¿El Papa? Ya, sí, podríamos decir que el Papa, pero ahora, hay que ver también, como por ejemplo, que la autoridad no implica que seas bueno para dar discursos. Yo, no es como que quiera criticar al presidente ni nada, pero por ejemplo, el poder o el cargo no implica que tú emitas un buen discurso, ¿cierto? No son cosas que van de la mano, son cosas totalmente separadas. ¿Conocemos gente que emita discursos? ¿Ha visto discursos? ¿Nunca? Las personas que marchan por una causa, como los que protegen a los animales. Ya, perfecto. Por ejemplo, cuando hay una marcha y alguien está con el megáfono, ¿cierto? Y dice compañeros y compañeras y bla, 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 discurso. No necesariamente un discurso tiene que emitirse frente, por ejemplo, a este tipo de contextos, sino que eventualmente un discurso podría darse hasta en una reunión familiar, ¿cierto? En un matrimonio, en un bautizo, en un cumpleaños, ¿cierto? Cuando uno dice ya, que hable el cumpleañero, ya, ahí también está hablando, también está emitiendo un discurso. Ahora, si bien, no es tan riguroso como el que vamos a hacer nosotros, pero sí el discurso se da en muchas situaciones, en muchas, que es lo que vamos a ver ahora en clase. Bien, objetivo de la clase, léamelo por favor. Comprender el concepto de discurso público. Comprender e identificar los componentes del discurso público y sus características. ¿Qué vamos a hacer entonces, Fernando, hoy día? Comprender lo que es el discurso público y conocer sus características. Exacto, brillante. Comprender y conocer sus características. Esto en el cuaderno, por favor. Ahí, textual. Tremendamente importante lo del objetivo. Por favor. Oh, aquí. No. Acá. No sé. Bien, entonces. Importante. Esto es como la clave de cualquier tipo de discurso frente, y sobre todo el discurso de licenciatura. Fíjense en el primer cuadrito, en el naranjito que dice, el emisor y los receptores se llaman orador y audiencia. Cuando hablamos de un discurso público, la persona que emite el discurso, es decir, la persona que habla o que lee, se llama, ¿cómo se llama? Orador, ¿cierto? Es el orador. Él es la persona que emite el discurso. ¿Y cómo se llama la gente que escucha? Audiencia. Audiencia, perfecto. Entonces, acá como que los roles cambian. Por ejemplo, cuando yo hablo, en los factores de la comunicación soy el emisor y el que escucha es el receptor, ¿cierto? Perfecto. Acá es lo mismo, pero con otro nombre.
El orador es quien habla, quien emite el discurso, y la audiencia somos todos, tanto presenciales, virtuales o X, que escuchamos el discurso o a cual se está dirigiendo el discurso. Por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, cuando emite un discurso, ¿qué rol cumple? Orador. Orador, ¿cierto? ¿Y quién es la audiencia? Las personas. Chile, las personas, los chilenos, etcétera, ¿cierto? Bien. Segunda cosa importante, la intención es persuadir por lo que es mayormente emotivo. Creo que no te entiendo. No, estoy hablando contigo. Yo logro persuadir a otros cuando mi discurso es emotivo. Por ejemplo, si yo me paro acá, por ejemplo, ya pensé en la licenciatura de cuarto medio o la licenciatura de segundo nivel. Y por ejemplo, si yo empiezo así como, bueno, todos los estudiantes que están acá son todos unos flojos, no se comprometieron con nada, no sé, empiezo a decir puras cosas malas. ¿Voy a ser persuasivo? ¿Voy a lograr tener conexión con mi audiencia? ¿Me van a amar o me van a odiar? Me van a odiar, obvio. Entonces, cuando hablamos de persuadir, la idea es que yo a través de mi discurso logre conectarme con la audiencia, con la gente que me está escuchando. ¿Cómo me conecto? A través de recursos emotivos. No es dar pena, pero sí lograr que la persona se conmueva con lo que estoy diciendo, vincularme con él. Esto lo vamos a ver súper claro en los discursos que vamos a leer hoy día, porque son emotivos. ¿Han escuchado algo como que le ha movido un poquitito la fibra? Sí, ¿cierto? Como que, o ver un discurso, o ver cuando alguien habla, que es como que hoy, como que me tocó, es porque es tremendamente emotivo. 3. Transmisión oral y transcripción la escritura. Claro. ¿Qué significa esto? Que la transmisión es oral, porque lo van a leer o lo van a decir, y la transcripción, ¿cierto?, es la escritura, porque la gente por lo general escribe sus discursos y los lee, ¿cierto?, en cualquier situación. O puede ser que en una situación muy cotidiana tú digas un discurso sin haberlo escrito antes, pero la transmisión sigue siendo oral. ¿Se entiende este punto del discurso? Sí, es bien fácil, no es tan complejo. Además, otra cosa importante, el emisor con autoridad o liderazgo en el tema. ¿Qué quiere decir esto? Que el emisor del discurso debe tener autoridad o debe tener liderazgo en el tema. Por ejemplo, si yo pienso en el discurso de la licenciatura de segundo nivel, ¿voy a poner a un estudiante, por ejemplo, de octavo básico para decir el discurso de licenciatura o no? No. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tendría sentido? Porque no estuvo en la clase. Bien, porque no tiene autoridad, pues, ¿cierto? Es como, ¿por qué él está diciendo este discurso si no lo conoce nadie? Y más encima no es ni del grupo, pues, no es del curso. Entonces, para que alguien diga un discurso debe tener autoridad. ¿Y cómo tiene autoridad? Siendo parte, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a emitir un discurso sobre el cuidado del medio ambiente, ¿ya? Por ejemplo, le voy a decir que el medio ambiente hay que cuidarlo, protegerlo, etcétera. Pero yo, por ejemplo, un ejemplo mucho mejor. Pensemos en una persona que está hablando sobre un discurso que hable del femicidio. No al femicidio, no al maltrato de la mujer, etcétera. Pero se sabe de esa persona que le pega a su señora. ¿Tendría autoridad o no? No. ¿Por qué no? Porque no estaría con... Sería muy hipócrita esa parte. Sería hipócrita, ¿cierto? Yo, por ejemplo, podría decir, no, por ejemplo, podría tener un discurso tremendamente, por ejemplo, muy homofóbico. Yo podría decir, no, esto está mal, ¿cierto? Esta gente está enferma, todos los argumentos que se dicen. Pero yo, en la vida privada, tengo relaciones íntimas con hombres. ¿Tendría autoridad o no? No. Ninguna, ¿cierto? Otro ejemplo, Fernando, de gente que no tenga autoridad para hablar de cosas. Estar hablando del COVID y estar sin mascarilla y con gente alrededor. Claro. O por ejemplo yo podría decir, no, hay que vacunarse, chiquillos, vacúnense, y no tengo ninguna vacuna. Me pasa muy bien. No tengo ni el pase de movilidad. Entonces como que no tienes autoridad para hablar sobre el tema. Cuando hablamos del discurso estamos hablando de que el emisor, la gente que habla, el personaje que habla, tiene que tener autoridad y liderazgo en el tema, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué creen que Sichel bajó tanto en las encuestas de presidenciales? ¿Qué pasó con él? Sí, che, ¿es el que quería sacarse las salidas de la bomba o no? No, ese es el cast. Ese. Sí. ¿Se acuerdan de Sichel? No tengo idea, yo estoy en la mitad del discurso de... ¿Van a votar? ¿No?
¿No van a votar por ningún presidente? Sí, Arturo. Ah, verdad. Yo también. Ah, ya. ¿Y la gente, Jonathan, va a votar? No, ya. Ya. También sería un discurso, por ejemplo, yo podría decirle, oye, no, pero voten, ¿qué onda? Voten, voten, voten. Y si no voy a votar ese día, no tendría ninguna autoridad, ¿cierto? Entonces, si piensan en Sichel, por ejemplo, ¿qué pasó con él? A Sichel se descubrió que él siempre fue siempre su política fue en contra de los retiros de la AFP, ¿cierto? Del primero, segundo, tercero y cuarto. Pero se descubrió que él había hecho retiro de los 10%. Entonces, eso hizo que automáticamente su porcentaje de aprobación disminuyera porque fue poco creíble. Se le quitó un poquito la credibilidad. No tiene liderazgo en el tema, ¿cierto? Yo no puedo. Es como cuando alguien habla mucho sobre algo pero practica poco sobre eso. Entonces es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Fue claro? Sí, fue exactamente. Además, el receptor es colectivo. Cuando hablamos de receptores colectivos, estamos hablando de que la gente que escucha este discurso son varias personas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la gente que va, la persona que diga el discurso de licenciatura, el receptor es colectivo porque son varias personas, son varios cursos, ¿cierto? ¿Sí? Además, el tema es de interés general. ¿Qué significa eso? Que el tema que usted hable en su discurso público tiene que ser de un interés general. A todos nos tiene que interesar lo que está hablando. Por ejemplo, si estamos en esa situación de licenciatura de segundo nivel y la persona que va a ponerse a hablar acerca del discurso empieza a hablar acerca de el cuidado del medio ambiente, de alguna religión en particular, o si es que por ejemplo empieza a hablar acerca de sí mismo, todo el tiempo de sí mismo, ¿nos interesa? No cumple con el tema, porque el tema es licenciatura, no deberías hablar ni de religión, ni de política, ni del medio ambiente. Si bien puedes, por ejemplo, hacer un guiño, pero no debe tratarse todo tu discurso acerca de ese tema porque no nos interesa. ¿Sí? Además, claro, no tendría ningún sentido. ¿Qué más? El contexto debe ser masivo. Cuando hablamos de contexto masivo, estamos hablando de que, por ejemplo, un discurso de cuarto medio de licenciatura, el contexto es masivo porque es una ceremonia para varias personas, ¿cierto? Y el lenguaje debe ser formal, por ende, ni garabatos, ni expresiones como bacán, como coloquiales, no deberían estar presentes en el discurso público. Siempre un lenguaje tremendamente formal y tremendamente cuidado también. ¿Se entiende? Sí. Eso es importante de forma general frente a cómo se elabora un discurso público. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Un video que te enseña mejor que yo cómo se hace un discurso público, así que quiero que lo vean, que pongan atención. Vamos a darle play. Sí, ya. Ustedes me dicen si se escucha bien. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Sí, ya. William Wallace, and I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men, and free men you are. ¡Wow! ¡Qué discurso más especial! Yo en este tipo de personas creo ciegamente. Ese poder de convencimiento debe ser mucho más poderoso que esos poderes de superfuerza, visión de rayos láser o la velocidad del pensamiento. Este poder es mucho más grande y misterioso a la vez. Mentira, otra vez te estás dejando llevar por lo que ves. Sé un poco más vivo. Esos discursos baratos que sirven para manipular a la gente se les llama discurso público y ya te lo pasaron en el colegio. No son para nada superpoderes. ¿Qué? ¿Discursos públicos? ¿Acaso no se aburren de complicar las cosas? ¿Ahora le pusieron un apellido? ¿Quién es el encargado? Exijo hablar con él de forma inmediata. En fin, ahora recuerdo que tuve que hacer el mismo proceso que ustedes. Buscar en internet, ya que a veces no pesco mucho las clases. ¡Profe! Haga más entretenida la clase, porfa, que me quedo dormido. Necesitaba desahogarme. Bueno, al final, siempre estamos expuestos a un discurso público.
ya sea en la televisión o cualquier otra interacción comunicativa. Pero anda al grano, Telefónic, que tus palabras me marean y no captan ni un poquito mi atención. Otra vez metiendo la cuchara a nuestro simpaticísimo amigo a la radio. Hagan como que no existe para que se aburra y se apague. Bueno, como les comentaba, el discurso público puede ser tanto escrito como hablado. Obviamente, y como su nombre lo dice, intenta captar la atención de mucha gente. Esto lo podemos ver tanto en mensajes de juntas vecinales que nos intentan vender sus propuestas, hasta un mensaje de político que nos intenta convencer de que dejemos el tan temido dark side. Esto es lo que podemos ver en la expresión oral. En lo escrito nos podemos encontrar con ensayos, editoriales, etc. En resumen, el discurso público es una instancia que genera una interacción social y comienza con un emisor. Uf, por fin hablas algo interesante. Cuéntame más. Tal vez ahí están las herramientas para poder conquistar el mundo con mi sensual y masculina voz. Pobre radio, aún piensa que tiene voz de locutor. Me da no sé qué grabarla y que se escuche. En fin, como les decía, esto comienza con un emisor. Este es el encargado de transmitir el mensaje al público objetivo. O sea, el emisor representa un grupo que concuerda con el mismo tema. Esto quiere decir que se pasa de ser un emisor colectivo, el cual tiene autoridad, respeto y la confianza de sus representados. Ya siento el poder en mis manos. Cabe destacar que entre este grupo se utiliza un lenguaje formal para expresar las ideas y opiniones de forma clara, convincente y de manera muy elegante. Bueno, en ocasiones puede salir uno que otro grabatito, pero en general debe ser formal. Para saber cómo expresarlo de una mejor manera, veamos su estructura, ya que como dicen por ahí, todo tiene su ciencia. Uf, pero qué bueno saber. Ahora dime, ¿para qué me servirá? No, yo mismo me respondo. Para nada. Mejor dame la información y créame un discurso para conquistar el mundo. Calla, radio mal hecha. Jamás podrás conquistar el mundo con esa voz chillona y esa actitud. En fin, como les comentaba a ustedes, todo discurso debe comenzar con una introducción o exordio. Aquí es donde se comienza a contextualizar el tema a tratar, propósitos, planes, etc. O sea, es donde nos intentan engatusar para generar interés por parte de quienes nos leen o escuchan. Sé un poco más vivo. Esos discursos. Cuando hablamos del exordio, estamos hablando del puntapié inicial, el primer párrafo. Siempre el discurso público, siempre partimos con eso, primer párrafo. Sigamos viendo acá. ¿Dónde quedamos? Perdón. ¿Se va entendiendo, cierto, muchachos? ¿Sí? Ya. Y se apague. Político que nos intenta convencer. Quedamos... Uf, por fin hablas algo interesante. Cuéntame más. Tal vez ahí están las... Comienza con un emisor. Este es el encargado de transmitir el mensaje al público objetivo. O sea, el emisor representa un grupo que concuerda con el mismo tema. Esto quiere decir que se pasa de ser un emisor colectivo, el cual tiene autoridad, respeto y la confianza de sus representados. Ya siento el poder en mis manos. Cabe destacar que entre este grupo se utiliza un lenguaje que debe ser formal para saber cómo expresarlo de una mejor. En fin, como les comentaba a ustedes, todo discurso debe comenzar con una introducción o exordio. Aquí es donde se comienza a contextualizar el tema a tratar, propósitos, planes, etc. O sea, es donde nos intentan engatusar para generar interés por parte de quienes nos leen o escuchan. Ahora, ya que están atentos con cualquier jugada que haremos, seguimos con la exposición del tema. Aquí se da de manera más específica los detalles de los puntos mencionados en la introducción. Esto quiere decir que si ya nos envolvieron con la simpaticísima introducción, ha llegado la instancia para utilizar nuestros mejores argumentos y darles un desarrollo. Nivel Dios. Es aquí donde debemos jugar todas nuestras cartas para hacer que los incrédulos se puedan convertir a nuestra misma opinión. Una vez que ya utilizamos hasta nuestra última carta bajo la manga, nos rematamos con una eficaz y siempre precisa conclusión. A esta parte se le conoce como perorario. Aquí se finaliza la exposición. En general, se hace una síntesis o resumen de las ideas planteadas para generar motivación en la gran mayoría de los receptores del tema.
Estos harán su opinión propia. Veremos que fue exitosa si la gran mayoría tuvo el mismo pensamiento o al menos concuerda con nuestra idea. Esto se hace solo y sin ningún recurso. Tienes tanto poder que podrás engañar a cualquier alma inocente que no tenga opinión. Solo hablarles. ¡Ah! ¡Mentira! No le sigas mintiendo a estas pequeñas mentes que te dejan sorprender con sus argumentos. Cuando conquiste el mundo, te desterraré. ¡Uf, qué miedo! Y sigues aquí, Radio. No había notado tu molestosa presencia. Pero bueno, como dices tú, esto no se logra solo. Es más, tenemos dos caminos para lograr nuestro objetivo de agradar a las personas con nuestro discurso. Estos son los verbales y los no verbales. Profundicemos más en el tema. Los recursos verbales son aquellas marcas donde los tipos de discursos públicos pueden reconocerse y logran ser recursos referenciales para su construcción. Estos recursos pueden dividirse en dos, los cuales son dirigidos al raciocinio y los que están dirigidos a la afectividad. ¿Tú crees que con solo expresarle las dos subdivisiones te entenderán? Pues no. Intenta ser un poco más específico. O sea, si coloco imágenes de gatitos tiernos, podré conquistar el mundo así. No es nada nuevo que interrumpas, radiomaniática. Es más, estoy seguro que lo seguirás haciendo. Por lo mismo, ya no te prestaré atención. Uy, se enojó la tele. Ya. Hagan como que no la escuchen. Esta radio está loca. En fin, como les decía, los recursos verbales se dividen en dos. Una de esas dos divisiones son los dirigidos al raciocinio, y no es nada más ni nada menos que establecer relaciones lógicas de lo expuesto. Esto quiere decir que generan conectores. Existen una gran variedad de conectores, los cuales son conectores casuales, conectores consecutivos, conectores adversativos, conectores copulativos, etc. Por otro lado, también están los recursos verbales dirigidos a la afectividad. Tienen que ver con la relación que hace el emisor en relación al tema con el fin de causar rechazo o la tan anhelada adhesión. Para causar más adhesión se debe dar valor tanto positivo o negativo. De manera de ejemplo, cuando nos referimos a los carabineros como pacos, le damos un valor negativo. En cambio, si les decimos fuerzas del orden, ahí le damos un valor positivo. El uso depende del sentido que queramos dar a nuestro discurso. También tiene que dar fuerza al acto del habla. O sea, debe actuar con sus palabras para dar un valor agregado. Y como ya se lo podrán imaginar, existen distintos actos de habla. Actos de habla indirectos, asertivos, compromisorios, etc. Ya me aburre esta tele. Mejor me apagaré. Al final tendré que postergar mis planes de conquistar el mundo mundial. Por fin, ya me estaba colocando los cables de punta. Ahora, veamos los recursos no verbales. Estos refuerzan los componentes del discurso. Se convierten en un material de apoyo tangible. Estos pueden ser imágenes visuales, imágenes acústicas, no verbales, o sea, música que puede ser energética para motivar o apacible para convencer. Bueno, ya sabemos todo. Ahora, cualquier duda que tengan, háganla saber a su profesor o profesora. Es importante que resuelvan todas sus dudas para sacarse el mejor 7. Sí, claro, campeón. Ya, bien, después de este video muy ñoño, ¿qué es lo que me interesa que veamos y qué es lo que me interesa que les quede claro? Primero, que un discurso público, ¿cierto?, tiene que ser formal, ¿cierto? ¿Qué cosas podemos sacar también del video que vimos recién acá? Por muy ñoño que parezca, decía cosas bien interesantes. ¿Qué necesitamos para un discurso público? ¿Solamente lo que vamos a decir o no? ¿Qué pasa con los recursos no verbales? ¿Qué es eso? Imágenes, música, audio. Sí, podríamos utilizarlo, pero el uso de elementos no verbales también significa la forma en cómo yo voy a leer el discurso, la intencionalidad que le voy a decir, le voy a dar en este caso, y la forma en cómo yo también voy a expresarme corporalmente frente a la gente cuando lea el discurso, ¿cierto? Lo vamos a ver, no sé si han visto de casualidad los discursos típicos, por ejemplo, de, no sé, Emma Watson, o de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama esta niña de Greta, la del medio ambiente? Ya. Sí, ella, ¿cierto? Ella no solamente transmite cosas a través del habla, sino que también transmite mucho a través de sus miradas, de la forma en cómo dice las cosas, de su expresión no verbal. Eso también es tremendamente importante cuando le hablamos un discurso. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Esto. ¿Cómo debe ser el emisor ideal de un discurso público? Debe tener 3 características esenciales.
Primero, debe ser una autoridad. ¿Qué significa que sea una autoridad, Emilio? Estar en el alguien en el grupo en el que estás hablando. Ya, por ejemplo. Tiene que ser parte de él. Tiene que ser parte del grupo, ¿cierto? Y además, por ejemplo, si yo pensemos que remontémonos a la Edad Media, ¿cierto? A la edad de los caballeros, ¿cierto? Matanza, guerra. Pensemos en este discurso que estaba diciendo, ¿cómo se llamaba desde el principio? ¿Wallace? Sí. Ya, Wallace. William Wallace. William Wallace, ¿cierto? ¿Qué estaba diciendo él? Lo estaba... Habla de los caballeros y Ajá. que tienen que ser fuertes y que tienen que pelear para vivir. Lo estaba alentando para ir a la guerra, ¿cierto? ¿Qué hubiese pasado si William Wallace, por ejemplo, él dijera su discurso, pero él no iba a la guerra? ¿Tiene autoridad? No, ¿Por qué? no, porque está haciendo parte. No está siendo partícipe, ¿cierto? Es como que dicen, oye, no, los guerreros tienen que ir a la guerra, pero tú no vayas a la guerra, po. ¿Por qué me estás diciendo esto? No tiene autoridad frente al tema. Entonces, de eso se trata la autoridad, de que la persona que emita su discurso sea validado por los otros también. ¿Sí? ¿Me siguen, cierto? Sí. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué es lo que dice? Emilio, ¿puedes leer tú el cuadrito azul, por favor? Es ideal que se trate de una persona que fue elegida oficialmente o al menos cuente con un liderazgo reconocido. Eso es importante, que al menos cuente con un liderazgo reconocido, ¿cierto? Que la gente, la audiencia, lo sienta como un líder, ¿verdad? Eso es tremendamente importante. Además debe ser representativo. ¿Qué significa esto? Debe ser un digno representante en cuanto a la cantidad de personas por las cuales habla, pero también por su objetividad. Debe ser legítimo, ¿cierto? Por ejemplo, yo no voy a hablar, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo. Pensemos en el 8 de marzo. ¿Qué se conmemora ese día? El 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? ¿Qué es lo que han pedido hace mucho tiempo las líderes feministas y la organizadora de esta marcha con respecto a ese día? La igualdad de género. Pero, por ejemplo, ese día se pide que los hombres vayan a marchar o sea una marcha exclusiva de mujeres. No solamente de mujeres. Solo de mujeres, ¿cierto? Yo puedo tomar esa bandera de lucha de las mujeres siendo hombre. ¿Por qué no? ¿Por qué? Si hablan de la igualdad. Se habla de la igualdad de la mujer, entonces hombres y mujeres son iguales, entonces todos podrían estar. Yo podría, por ejemplo, tomar una bandera de lucha, la cual no me pertenece, como por ejemplo, hablar acerca del movimiento mapuche, ¿cierto? Del pueblo indígena sin ser indígena, o tomar la bandera de lucha del feminismo sin siquiera ser feminista, o, por ejemplo, tomar una bandera de lucha con respecto a las minorías sexuales si yo ni siquiera quizás soy parte de eso. ¿Tengo representatividad o no? No. Yo no puedo decir como sí, o sea, puedo apoyar la causa, pero no puedo tomar esa bandera de lucha porque no soy representativo. Esa es la idea. Si yo, por ejemplo, no podría, por ejemplo, es muy raro que salga un hombre, por ejemplo, en la televisión hablando de feminismo, por ejemplo. Pasa, pero lo que se pide siempre es que al menos sean mujeres, porque las mujeres pueden hablar por sí mismas y pueden ellas mismas emitir su propio discurso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de representatividad, tiene que ser una persona que represente un colectivo, a alguien. En este caso, en la licenciatura de cuarto medio o de graduación de segundo nivel, yo no voy a poner, por ejemplo, a un profesor dando el discurso de licenciatura de ustedes, po. ¿Tiene representatividad o no? No, po, porque no es un estudiante, ¿cierto? Yo podría traer, por ejemplo, a un estudiante del Contardi de cuarto medio a leer su discurso acá. ¿Por qué no? Porque no es del centro, po, no es representativo. O sea, ¿por qué pusieron a esa persona que no es del centro y que es de otro colegio que lea el discurso de licenciatura cuando no es representativo, no es legítimo? Por ende, la persona que lea el discurso o que lo emite debe ser una autoridad, ¿cierto? Y además debe ser representativo. Y por último, debe ser competente. Cuando hablamos de competente estamos hablando de esto. Jonathan, ¿puedes leerlo, por favor? El ser competente significa saber sobre el tema del cual se hablará, en un nivel de conocimiento amplio y consolidado. También implica ser un comunicador competente,
que utiliza bien los movimientos argumentativos, estrategias de persuasión, modos de razonamiento y expresión del lenguaje verbal, paraverbal y no verbal, destacadas. Bien, ¿qué significa esto, Jonathan, de que el emisor debe ser competente? Que tiene que saber de lo que se está hablando. Exacto. Tiene que saber de lo que se está hablando en primera instancia, ¿cierto? Yo no voy a emitir un discurso público, por ejemplo, sobre el cambio climático si no estoy informado de cuáles son las implicancias del cambio climático. O no podría emitir un discurso, por ejemplo, de un discurso de guerra si es que yo no voy a ir a la guerra y si es que no sé lo que pasa en la guerra. Entonces tengo que ser competente primeramente. ¿Se entiende esto? Sí. Esto se escribe, Emilio, por si acaso. Sí, así que escríbalo por favor porque es importante que lo tengan. Bien, entonces, lo que estamos viendo acá en pantalla, ustedes no, pero la gente de la casa sí, es la guía de trabajo que vamos a hacer hoy día. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué, cierto que dice el título de la guía? ¿Cómo se llama, Jonathan? Guía de trabajo, análisis del discurso. Análisis del discurso, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir nuestro nombre, nuestro curso, vamos a leer evidentemente el texto, son 2 discursos que tienen que leer y en base a esos discursos responder las preguntas que aparecen acá en la guía. ¿Hasta cuándo se entrega esta actividad? Hasta el próximo día, miércoles 27 de octubre, tienen una semana para hacer esto. ¿Qué es lo que me interesa? Que lean estos 2 discursos, tanto el de la Oprah Winfrey como el de el otro discurso era de, si no me acuerdo bien, de Martin Luther King. ¿Por qué? Porque son estructuras discursivas tremendamente clásicas que les van a ayudar mucho a hacer su discurso de licenciatura corto medio. Eso es lo que quiero que hagan, que lean estos discursos y en base a lo que digan estos discursos responder estas preguntas que aparecen acá. Tenemos preguntas, 8 preguntas, para el primer discurso y también tenemos, ¿cierto? Este es el segundo discurso de Martin Luther King y tenemos una serie de 6 preguntas para el discurso también de Martin Luther King, el segundo. ¿Dónde quiero que respondan esta actividad? En sus cuadernos. Cuando las tengan listas, antes del próximo miércoles me mandan fotos o vienen el miércoles y yo se los reviso acá en la sala de clases. La gente que está en la casa va a tener que mandarme las fotos, pero eso es lo que vamos a hacer, de esto se trata la actividad. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Queda claro lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya, leer la guía, ¿cierto? Leer la guía, analizar los discursos. ¿Cómo analizamos los discursos? Respondiendo las preguntas, ¿cierto? Respondiendo las preguntas que aparecen acá. Bien, ¿la clase terminada? ¿Qué hora, chiquillo? A las 2:15, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en sala? Quiero que lean esto mientras tanto y a las 2:15, ¿cierto? Nos vamos, nos quedan 10 minutitos, así que avancen en eso. ¿Qué cosa? No digan la guía, acá está. Aquí está. Leámoslo entre todos el primer discurso, ¿les parece? Voy a dejar la grabación, así que chao, que les vaya muy bien. Cualquier cosa me contacta por WhatsApp, me mandan todas las preguntas y dudas ahí. Chau, chau.